Hola, ¿cómo están? Espero que bien, esperando la tercera parte de la introducción de transformaciones lineales. En este video vamos a ver cómo aplicar la definición de transformación lineal para determinar que una transformación no es lineal. Vamos al ejemplo. Primero, recordemos la definición. Si T es una transformación que va de B en W, y tomamos dos elementos del dominio y un número real, tendremos que ver si se verifica que T de U más H por B es lo mismo que T de U más H por T de B. Eso es lo que tendríamos que aplicar. El ejemplo nos presenta ahora una transformación que va de R3 a R2, definida por f de x y z, 2x menos y, z menos 3. Y tenemos que determinar si es transformación lineal. Entonces, primero vamos a empezar teniendo bien en claro quién es el dominio de la transformación f en este caso, que es R3, y el codominio de f, que es R2. Entonces, está bien que a un vector de R3 yo le aplico la f y se me convierte en un par, que es un elemento de R2. Entonces, si nosotros decimos esto es primero, esto es segundo y esto es tercero, ¿qué nos dice la receta? 2 por primero menos segundo y tercero menos 3. Eso sería lo que nosotros necesitamos interpretar de esta transformación. Entonces, ¿qué nos dice la definición? Tome dos vectores del dominio. Por eso tengo que tener claro quién es el dominio. Entonces, sean U y B elementos de R3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el U va a ser un X1 y 1 Z1 y el B será un X2 y 2 Z2. Y aparte, tome un H que está en los reales. Entonces, tal cual hicimos o tal cual se hizo en el video anterior, primero vamos a construir U más H por B. Entonces vamos a construir U más H por B. Entonces, esto será lo primero que nosotros tendremos que encontrar. Entonces va a ser X1 y 1 Z1 más H, X2 y 2 Z2. Esto ya sabemos que el H tiene que ingresar a las tres coordenadas. Entonces nos va a quedar X1 más H, X2 y 1 más H y 2, Z1 más H, Z2. Eso es un elemento de R3. Muy bien. Ahora, a ese elemento de R3 le vamos a aplicar la transformación, que ahora se llama F, porque vuelvo a repetir como dije antes. Yo acá no puedo encontrar todavía F porque acá yo todavía no tengo pares. Tengo los nombres de los, perdón, no tengo ternas, tengo los nombres de las ternas. Yo tengo que buscar la terna para recién aplicar la F. Entonces voy a decir, ¿quién es F aplicado a U más H por B? Es la F aplicada a X1 más H, X2 y 1 más H y 2, Z1 más H, Z2. F aplicado a eso. Entonces, ahora voy a construir un par. Yo tengo que construir un par.
¿sí? Donde ¿qué forma va a tener ese par? 2 veces por la primera, menos la segunda. Entonces, ahora, esto es mi primero, esto es mi segundo y esto es mi tercero. Entonces, 2 veces por la primera. Entonces, es 2 por x1 más h, x2. Menos la segunda, menos, vamos a borrar la coma y vamos a borrar esto. Menos, entonces, dijimos la segunda. La segunda, como es toda una suma, vamos a ponerlo así, con paréntesis. Otra vez, a ver. H y 2. Esto sería la primera coordenada. La segunda coordenada me dice es lo tercero menos 3. Entonces lo tercero es z1 más h, z2 menos 3. Y ahí termina mi par. ¿Qué puedo hacer ahora? Distribuir y quizás suprimir ese signo. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Vamos a ir manteniendo el igual y ahora vamos a decir cómo nos va a quedar esto. Esto nos va a quedar 2x1 más 2h x2 menos y1 menos h y2. Y acá va a quedar como está. Si queremos, ya directamente ponemos z1 más h z2 menos 3. Bien, entonces f de u más h por b es esto que tengo acá. Ahí voy a parar y siempre acuérdense, deja uno un poquito de espacio por las dudas que esto haya que seguirlo trabajando. Entonces ahora vamos a empezar por el otro lado de la igualdad para ver si realmente se cumple o no. Vamos a cambiar de color y vamos a ir ahora a f de u más h por f de b. Acuérdense que ahora la transformación se llama f. Entonces es f de x1 y 1 z1, ¿cierto? Que ahora tenemos ternas. Tenemos ternas, así que y1, z1 más h f de x2 y 2 z2. ¿Eso a qué es igual? Ahora vamos a aplicar la f. Entonces, cambiemos de color. Cuando yo aplico la f, ¿qué me dijo? Entonces, 2 por primero, o sea que me va a quedar 2x1, menos segundo, menos y1. Y después me queda el tercero, menos 3, más h. Ahora me va a quedar 2x2, 2 por primero, menos segundo, tercero, pero ojo, no nos confundamos. El tercero es z2 menos 3. Ok, entonces vamos a ingresar el h acá y el h allá. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Nos va a quedar como esto queda tal cual. La primera terna queda tal cual. Perdón, el primer par queda tal cual. Más. Ahora, ¿qué me va a quedar? El h acá. Lo escribamos como 2h x2 menos el h acá, h y 2. Y el h allá,
¿qué me va a quedar? H por Z2 menos 3. Y cierro. Y cierro ahí el otro paréntesis. Me ha quedado muy chiquito. A ver. Vamos a ir más acá. Entonces, ¿qué nos va quedando? Veamos qué nos va quedando. La primera coordenada queda tal cual. 2x1 menos y1. Perdón, el primer par. Acá era así. Menos. A ver, ¿qué me va a quedar? Más. Esto. 2hx2. Ahora vamos, acá nos faltó distribuir por espacio, así que vamos a devolvernos un poquito. Estas son todas cosas que van surgiendo en la resolución, entonces uno tiene que poder justamente devolverse más de una vez de un punto, así que por eso es recomendable trabajar con lápiz o con portamina, porque hay varias veces que uno tiene que rehacer lo hecho. Entonces acá me va a quedar Z2 por H menos 3H. Eso era lo que nos iba a quedar aquí cuando hiciéramos H por esta suma o esta resta. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Aquí nos va a quedar ahora. Fíjense. Este primero con todo este primero. Entonces nos va a quedar 2x1 menos y1 más 2hx2 menos hy2. Ahora nos va a quedar esto con esto. Entonces nos va a quedar z1 menos 3 más z2 por h, o hz2, si quieren lo podemos ver como hz2, h por z2 menos 3h. ¿Sí? Y si queremos le damos un paso más y vamos a decir que esto, caramba, es, fíjense, 2x1 menos y1 más 2hx2 menos hy2. Y después acá, ¿qué nos va a quedar? z1 menos hz2 menos 3 menos 3h. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a comparar lo que teníamos arriba con esto que hemos encontrado. Entonces, fíjense. ¿Qué tenemos? 2x1 es 2x1. 2hx2 es este 2hx2. Menos y1, menos y1. Menos hx2, menos hx2. O sea que esta primera coordenada con esta primera coordenada coinciden. Ahora vamos a ver qué pasa con lo otro. A ver, acá ojo que he puesto menos, pero es más. Porque este menos, acá no tiene ningún menos para que sea menos. Así que esto es más. Pero ¿qué nos va a quedar? Z1 más hz2 más hz2 menos 3 menos 3. Pero aquí tengo esto que acá no tengo. Entonces, ¿qué pasó? La segunda coordenada no es igual a la de allá.
Entonces, ¿qué pasa? Los elementos son distintos. Las transformaciones son distintas. Entonces, la conclusión es que la definición no se cumple. Entonces, de 1, 2 y 3, la F no es transformación lineal. Y es una simple aplicación entre dos espacios vectoriales, pero no tiene ningún estatus, digamos. Muy bien, entonces, de esa forma yo voy a probar que una transformación es lineal o no es lineal en función de la definición. Entonces, repasemos qué tenemos que hacer. Primero tendríamos que determinar quién es el dominio y el codominio. ¿Para qué tengo que tener claro el dominio? Para poder definir bien los elementos que voy a emplear acá en la definición. Entonces yo tengo que tener bien claritos quiénes son esos elementos. Después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que construir este primer vector, que es el u más h por b. Comprobar que está en el dominio para poderle aplicar la transformación. La transformación la aplico en función de la receta que me dieron aquí. Esta es como la receta de la transformación, la plantilla que yo voy a ocupar. Bien, ¿qué más necesito? Necesito aplicarlo a f de u más h por b primero y después aplico f de u más h por f de b. Nuevamente se lo aplico a las ternas y vuelvo a aplicar la misma plantilla. Y después comparo resultados. En este caso vimos que no es transformación lineal. ¿Por qué no fue transformación lineal? ¿Quién fue o a dónde estuvo el problema? Fíjense, hasta acá que era todo lo que podríamos decir eran variables, todo se manejaba igual. El problema, ¿quién lo trajo? Este número que después trajo eso. ¿Y quién entonces? Ese número. Entonces, eso es un término independiente. Entonces, cada vez que yo tenga términos independientes, esos me van a traer problemas y la definición de transformación lineal no se va a cumplir. Es muy parecido a lo que pasaba cuando teníamos sistemas no homogéneos que hacían que los conjuntos no eran subespacios vectoriales. Entonces, nuevamente los términos independientes son los que hay que prestarles atención porque son los factores desencadenantes. Entonces, cada vez que ustedes en una expresión vean un número independiente, un número suelto, eso va a hacer que la transformación no sea lineal. Entonces, ya de antemano yo puedo ir diagnosticando qué puede llegar a pasar. Muy bien, espero haber sido clara. Cualquier cosa, están disponibles las consultas para ir consultando con tiempo. No se queden con ninguna intriga y vayan haciendo, a medida que vamos viendo los contenidos, vayan haciendo los ejercicios de las prácticas y así van a quedar al día. Muy bien, nos estamos viendo en el próximo video.